en este caso Ernesto y su servidor. Y para los que no conocen qué es Colliers, que somos una firma inmobiliaria, Ernesto, si quieres avanzar un poquito en ese tema, por favor. Sí, cómo no, gracias. Buenos días a todos. Aquí voy a compartir una presentación de lo que somos, como comentaba ahí Sergio, en Colliers. Colliers International es un líder global en servicios inmobiliarios, reconocido por el espíritu emprendedor. Tenemos presencia en en 69 países, lo que da un panorama amplio y global todo el mundo. Aquí en América Latina tenemos presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Panamá, México, Costa Rica, con más de 1,300 profesionales, 25 oficinas, 20 mercados y en 8 países, que fueron los que mencioné. En Colliers es un líder global posicionando estratégicamente como una empresa pública, cotizando en Nasdaq y en Toronto. Y representamos inversionistas, propietarios, usuarios, inquilinos y desarrolladores en más de 68,000 transacciones con un valor total de $116 millones. Y el abanico de servicios que tenemos, aquí en forma resumida, tenemos representación de propietarios, representación de usuarios, consultoría y evaluación, servicios de inversión, administración de inmuebles, administración de proyectos, administración de contratos, soluciones corporativas, investigación de mercados y marketing de la propiedad. Vamos a entrar en cada uno de ellos, así en forma muy resumida. En lo que es representación de propietarios, atraer a los mejores inquilinos para las propiedades que tienes, evaluación y comparación de propiedades, selección y atracción de inquilinos y compradores potenciales y estrategias de comercialización efectivas. Para representación de Ernesto, usuarios, ¿sí? Una disculpa que te interrumpa, te oímos un poquito cortado, no sé si está ahí algún movimiento, el micrófono que te puedas tener un poquito levantado frente a tu voz, porque no te escuchamos, ¿eh? Bueno. Ahí está un poquito mejor. ¿Sí? Ok. Sí, ahí lo estuve moviendo, disculpa. El siguiente punto, representación de usuarios, en donde pues ayudamos o apoyamos en encontrar el espacio adecuado para cada uno de los negocios. Consultoría y evaluación, comprende y optimiza el valor de tus activos. Son evaluación de activos, portafolios, revisión de avalúos, opiniones de valor y estudios de mayor y mejor uso. Servicios de inversión, en inversiones inmobiliarias, trabajen de una mejor manera y más rentable. Servicios de administración inmobiliaria, pues aquí optimizamos la administración de la propiedad, administración del inmueble en cualquier ubicación del territorio nacional, operación y mantenimiento de las propiedades, administración de contratos, de certificaciones sustentables LED y BOMA BES, gestión integral de proyectos. Aquí lo que efectuamos son el manejo de costos, tiempos y calidad para el éxito de tus proyectos, lo que son estudios de factibilidad, due diligence, project management, arquitectura de ingeniería, todo lo que es administración de proyectos. Administración de contratos, administramos los contratos de manera eficiente y escalable, pago de rentas y auditoría, administración y recuperación de depósitos en garantía, búsqueda de ahorros y eficiencia en los arrendamientos. Soluciones corporativas, optimizar el portafolio, consultoría estratégica, pues administramos lo que son los contratos, las transacciones, los proyectos y la administración de propiedades, así como sus instalaciones. Investigación de mercados, hacemos ahí lo que son comparaciones de indicadores confiables como tasas de capitalización, precios de venta, arrendamiento, proyecciones en tasas de arrendamiento,
análisis de precios, reportes especializados por industria, clase, inmueble y zona geográfica. Marketing de la propiedad, desarrollamos estrategias de prospección efectiva y por prioridades. Vamos monitoreando el impacto y la efectividad de nuestras estrategias de manera constante y con ello entregar una alta eficiencia en nuestros resultados hacia el cliente. Servicio de excelencia, la base fundamental de nuestro servicio es la fortaleza y la especialización de nuestros profesionales, ya sea que seas una firma local o una organización global, ofrecemos soluciones creativas para todas las necesidades inmobiliarias. Y bueno, la frase que tenemos ahí en la oficina, o en todo lo que es Colliers, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. En Colliers somos reconocidos por la colaboración y cuenta con la especialización, experiencia y alcance global necesarios para acelerar tu éxito. Estamos donde tú estás y donde quieres estar. Y esta es una breve introducción. Le paso ahí el micrófono a Sergio Reséndiz. Listo, gracias, mi estimado Ernesto. Efectivamente, hay un poquito es el tema de la especialización, y en el tema industrial, pues es uno de los rubros que tal vez es un poquito entre técnico. Obviamente la parte de bienes raíces tiene un componente financiero cada vez más. Llamémosle que es el sector más institucionalizado en el mercado de las diferentes especialidades que hay. Y en ese sentido, bueno, primero vamos aclarando y poniendo algunos conceptos para irnos familiarizando con el tema industrial, ¿no? Número uno, una de mis primeras, a pesar de ser arquitecto y que mi perfil es un poquito técnico, cuando arranqué mi carrera, cuando me dijeron que había que ver un tema de una nave, obviamente se te viene un tema más de caricaturas o de una nave espacial, etcétera, pero no sabía lo que era una nave industrial. Para mí todas eran bodegas. Para mí, todos eran almacenes, y era lo que identificaba dentro del sector. Y hoy sabemos que es muy diferente lo que es una bodega, lo que es un almacén, lo que es una nave industrial, ¿no? Entonces, empezando desde la clasificación de los edificios, desde ahí hay que empezar a entender el lenguaje, que de repente no nos es muy familiar a todos los inmobiliarios, a menos que estemos especializados en este tema. Y luego lo empezamos a complicar porque también hay, dependiendo del uso del edificio, hay otras clasificaciones. Si es un centro de distribución, si es un centro de almacenaje, si es un cross-dock, si es un edificio de manufactura. Dentro de los edificios de manufactura, pues tenemos también especializaciones, si es un cuarto limpio, si es metalmecánico, si es aeroespacial, si es un back office, si es un edificio multiusuario. Entonces empezamos a ver que ya lo que era originalmente nada más una caja, resulta que ya tiene especialidades, nombres, clasificaciones. Y para temas de análisis, sobre todo para el sector financiero, para el sector de las fibras, también los tenemos que clasificar en cuanto a la calidad de los edificios, y tenemos edificios industriales clase A y clase B. Así como en oficinas tenemos las AAA, AA, A+, etcétera, B, C. En industrial también tenemos una clasificación para empezar hablando de los mismos comparables a la hora de que hablamos en precios de rentas, en precios de valores de venta. Necesitamos hablar un poquito el mismo idioma en ese sentido, ¿no? También en el tema industrial hay otro tipo de terminología que no es común en el sector inmobiliario porque es un tema técnico, y entonces empezamos a hablar de tasas de capitalización, de docks, de altura libre del espacio, de temas de número de andenes, rampas. Entonces ya empezamos a hablar de otro tipo de especificaciones que, como cada inmueble tiene sus particularidades, ¿no? Así como en la oficina vemos, bueno, cuánto es el área rentable y cuánto es el área total. Bueno, pues en el caso de industrial lo mismo sucede, ¿no? ¿Cuáles son todos los áreas de almacenes, residuos peligrosos, cafeterías, baños, vestidores, áreas de producción y áreas de almacén? Si un edificio es a nivel de piso o es dock high. Entonces empezamos a notar que la terminología empieza a cambiar, y es donde se nos empieza a complicar a los inmobiliarios de que no sabemos a veces interpretar.
mucho de lo que hemos estado haciendo en Colliers es el tema precisamente de la especialización. A pesar de que el ramo industrial por sí solo es una especialización dentro de los bienes raíces, nosotros en Colliers tenemos quien se dedica exclusivamente para el tema automotriz porque sus edificios tienen ciertas particularidades para esa rama. Nos diferenciamos también para el tema de un centro de distribución. Ahorita tenemos un boom en tema de almacenamiento y centros de distribución por la entrega de la última milla, por temas de almacenaje, por el e-commerce, porque se está dando este boom en temas de industrial, ¿no? Entonces, pues necesitamos irnos acoplando en cada uno de ellos y lo que hicimos nosotros en Colliers es empezar a especializarnos en cada tipología de industrial. Tenemos a alguien que se encarga incluso a nivel global exclusivamente temas de búnkers. Oye, pero ¿cómo que un búnker? Pues sí, todos los búnkers durante la Segunda Guerra Mundial y las guerras que hemos tenido en diferentes países nos sirven para el tema de búnkers, curiosamente para hoy, para el tema de tecnología. Todos los centros de datos de Microsoft, de SAP, de las grandes empresas tecnológicas, hoy están en un búnker porque son los mejor protegidos contra temas de una cuestión de una catástrofe, ¿no? Temas de redundancia eléctrica, de telecomunicaciones y demás, pues son importantes para salvaguardar los datos que tenemos en las diferentes ciudades. Entonces, pues hay alguien especializado en ese tema, ¿no? En temas de aeropuertos, el tema de logística industrial dentro de los aeropuertos y adyacentes a los aeropuertos también es una especialidad que se da dentro de este marco, ¿no? Entonces, hay que ir viendo que todo este tema técnico empieza a tomar otra connotación para poderle ofrecer a nuestros clientes el cómo asesorarlos, ¿no? Entonces, para irnos familiarizando un poco en ese tema, les voy a compartir lo que normalmente nosotros tenemos en nuestros estudios de mercado. Y en nuestros estudios de mercado, pues que de entrada empezamos a tener ese tipo de lenguaje, pues hay que ver qué es lo que le interesa a ese posible cliente, ¿no? Porque la idea de esta plática es que conozcan no solo el tema industrial, sino cómo captar clientes y cómo hacerle presentación a ese cliente, ¿no? Entonces, lo primero, tengo que saber qué está pasando en el tema económico nacional. Es muy importante para el tema industrial. ¿Qué está sucediendo en cuestiones de desempleo, en cuestiones de inflación, etcétera? Necesitamos estar enterados qué sucede porque nos van a preguntar los clientes qué sucede en este ámbito. Y luego, obviamente, en el tema regional, bueno, y en Monterrey, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está la industria? ¿Qué está creciendo? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué productos? Si es plástico, es acero, es automotriz, es electrodomésticos, etcétera, ¿no? Luego, entonces aquí sí, nos enfocamos un poquito, déjenme, me salgo para acercarnos a este tema y empezamos a ver ya lenguaje, en donde lo que necesito saber es, oye, a ver, tasas de disponibilidad, ¿para qué me sirve conocer esta tasa de disponibilidad? Y empezamos a hablar el lenguaje que los industriales, los desarrolladores, etcétera, ¿no? Pues la tasa de disponibilidad es qué tanto espacio hay disponible en el mercado. Un mercado sano en el tema industrial es aproximadamente entre el 3% y el 8%. Mientras estemos en esos rangos de disponibilidad, es un mercado sano. ¿Qué quiere decir un mercado sano? Pues que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda en cuanto al número de espacios. Cuando la tasa de disponibilidad es muy baja, y les pongo un caso, por ejemplo, de Tijuana, Tijuana tiene una disponibilidad ahorita del 0.2% de disponibilidad. Quiere decir que no hay espacio. Si no hay espacio, quiere decir que los precios van a tender a subir. Entonces empezamos a predecir qué va a suceder en los próximos trimestres. Nosotros elaboramos estos reportes cada trimestre por el tipo de empresa a la que servimos, que son empresas públicas, desarrolladores, fibras, empresas que están en la bolsa, etcétera. Pero también para el pequeño es importante conocer, oye, si yo voy a poner una bodega, quiero saber si va a haber disponibilidad de espacio en ese sentido, ¿no? Otro factor es el tema de la absorción neta. La absorción neta es los que rentaron o compraron contra los que se salieron de los inmuebles. Y entonces al final del día voy viendo si esa absorción neta está sucediendo. Y ahí les pongo el caso de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de oficinas, ¿no? En donde son más los que se salen que los que entran. Entonces, pues una absorción neta negativa
me implica que es un mercado que está empezando a tener problemas porque los clientes se están yendo, se están desocupando los espacios, ¿no? Entonces, mientras tengamos una absorción positiva, siempre es buena. ¿Qué está sucediendo en el tema de construcción? Que también nos sucede mucho en los mercados comerciales y en el de oficinas. Cuando te excedes en los metros cuadrados de construcción, también te afecta, porque a medida que aumentas la disponibilidad, los precios se desploman. Y eso es lo que estamos empezando a ver en los temas de oficinas y en el tema de retail. Pero en el tema industrial, afortunadamente, no. Lo primero que vemos con los desarrolladores es, oye, ¿cómo está el mercado para saber si tengo que empezar a construir un edificio para poderlo rentar, ¿no? Perdón, en el tema de precios, hoy estamos viendo una dicotomía muy particular en relación a la pandemia. Se incrementó el tema de los centros de distribución y las empresas que se dedican a la logística, pero son centros de costos. Entonces, normalmente sus ingresos son en pesos. Entonces, las rentas están tendiendo a ser cada vez más a pesos. Antes se estilaba mucho el tema de los dólares, porque los financiamientos habían dólares, porque la empresa extranjera pagaba en dólares. Hoy las empresas extranjeras ya están pagando pesos, necesitan acoplarse al tema del mercado local y cada vez son más las rentas en pesos. Las perspectivas de crecimiento, oye, hay crecimiento esperado para esa ciudad en el tema general económico y eso es muy importante para saber si es momento de invertir en el tema industrial. Ahorita, pues el tener una perspectiva de crecimiento positiva esperada, nosotros lo estamos viendo en lo que fue estos 2 primeros trimestres del 5%, pues es un mercado, insisto, sano, porque la disponibilidad está en promedio y una perspectiva de crecimiento positiva. El tema, obviamente, de la tasa de desempleo. Curiosamente, cuando el tema económico y hablamos de temas de desempleo, a medida que la tasa de desempleo es alta, para la economía puede ser mala porque obviamente va a haber muchos despidos, etcétera. Sin embargo, para el tema de real estate, en temas industriales, el que hay una tasa de desempleo normal, en este caso del 4,1%, implica que sí tengo gente disponible para empezar a trabajar. ¿Por qué razón? Porque si empieza a bajar esta tasa de desempleo, digo, qué bueno para la economía y para la sociedad, pero quiere decir que tengo menos mano de obra disponible para contratar. Y si tengo menos mano de obra, quiere decir que el precio tenderá a subir. Entonces, es un tema importante, ¿no? Obviamente el tipo de cambio, porque pues, hoy cada vez en Monterrey vemos empresas internacionales cada vez más y más por el tema de inversión extranjera. El tema de inflación, porque obviamente los ajustes de renta son de acuerdo a la inflación. Entonces, sí están ahorita muy, muy seriamente preocupados los usuarios, los inquilinos, porque el aumento que va a venir en los próximos meses, pues va de acuerdo a la inflación y pues el brinco que van a tener en las rentas es importante, ¿no? Entonces vamos a ver temas probablemente de negociación en ese factor, ¿no? Entonces empezamos, insisto, para no entrar en detalle, empezamos a ver, oye, ¿cómo está el inventario, no? Y oye, ¿qué sucede en tipos de clase A y clase B? ¿Qué tantos metros cuadrados hay? ¿Cómo está compuesto ese pie de los edificios industriales en Monterrey, ¿no? Y empezamos a ver un tema estadístico importante porque, como les decía, el tema industrial tal vez sea el más institucional. Los desarrolladores, los inquilinos, los usuarios, los que están viendo el tema de inversión extranjera, necesitan ir monitoreando qué está pasando en el tema industrial, que es uno de los drivers en inversión extranjera, para ver si se sigue promoviendo más, si se está teniendo absorción, si están viniendo nuevas inversiones en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hay que ver es, bueno, cómo está el mercado, de qué tamaño es el mercado, ¿no? Monterrey, como ciudad industrial, para darles una idea, hoy está colocado como el segundo mercado más importante en México. El primero es la Ciudad de México, porque los grandes centros de distribución en una ciudad de más de 25 millones de habitantes, obviamente el tema industrial en temas de distribución es mucho mayor. En Monterrey está balanceado, tenemos una buena cantidad en temas de distribución, pero también muchas como plantas productivas. Entonces, tener ese equilibrio creo que es muy importante, ¿no? Entonces, pues empezamos a tocar datos que parece más tema financiero que de bienes raíces, pero en el lenguaje industrial es muy importante. Oye,
cuál es el inventario que hay, cómo está el crecimiento, cómo está esa tasa de disponibilidad. Y luego lo tengo que segmentar, porque afortunadamente en Monterrey, en su área metropolitana, los diferentes municipios del área metropolitana participan del sector industrial. Y es diferente lo que sucede en Apodaca que lo que sucede en Santa Catarina, cuánta disponibilidad hay, cómo se demanda el espacio, etcétera. Entonces, para asesorar a los clientes, no solo hay que convencerlos de que venga a Monterrey, ya que esté en Monterrey, y en qué submercado tengo que ubicar mi bodega o mi centro de manufactura para poder seleccionar el sitio adecuado, ¿no? Entonces, pues necesito ir monitoreando qué está pasando en cada uno de los municipios. Y luego tenemos la oferta. Oye, ¿qué pasa si, como comentamos ahorita, si el mercado está sobreofertado en los temas de espacio disponible, ¿no? Afortunadamente hoy también la disponibilidad en Monterrey está controlada, está dentro de los rangos aceptables en cuanto a que sí vamos a encontrar un tema de oferta sana y disponible, como decía, muy diferente de lo que vemos, ¿no? Entonces, por eso es este tema. Todo el mundo habla del tema industrial, vemos los grandes encabezados en los periódicos de que el tema industrial es el que está funcionando y nosotros los inmobiliarios tenemos que participar en esa parte del mercado, ¿no? Hay toda una cadena ahí desde bodegas pequeñas de 500, 600 metros hasta los grandes centros de distribución de más de 10 hectáreas techadas que ya se están dando en Monterrey, ¿no? Entonces es importante conocer, insisto, qué sucede en cada uno de esos mercados, qué tanta oferta hay y qué tanta tasa de disponibilidad existe, ¿no? Entonces, traer muy sensible qué está sucediendo en esos temas, porque créanme, cambia de trimestre a trimestre. Si se fijan, vemos la evolución de lo que está sucediendo en cada uno de los trimestres, qué tanto se está construyendo, cuánto nuevo producto viene al mercado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información nos ayuda a empezar a proyectar hacia dónde nosotros podemos recomendarle a los clientes, en dónde hay más posibilidad de encontrar bodegas, con qué perfil de bodegas, con qué clasificación de bodegas en ese sentido, ¿no? Entonces, el tener la información. Hoy nosotros también podemos determinar, y afortunadamente nuestro área de investigación de mercados nos da la información de prácticamente casi les puedo asegurar que el 90% de los edificios que hay disponibles, tenemos nosotros la información. En dónde, qué, si es especulativo, si es un edificio hecho a la medida, que también hay muchos en donde no hay un edificio que se adapte a sus necesidades, bueno, pues se tiene que hacer a la medida con un contrato de largo plazo en cuestiones de arrendamiento, ¿no? Y como les digo, cada submercado es diferente. Hay tipo clase A, clase B, de diferentes dimensiones, quiénes son los desarrolladores, etcétera, y demás. Entonces hay un protocolo, ahorita vamos a ir a cómo nosotros hacemos los pitch para captar cómo representar a los propietarios de los inmuebles, ¿no? Hoy les digo, hay que estar monitoreando cómo está el ciclo de mercado. Afortunadamente en el tema industrial llevamos 3 años en expansión y la ventaja de estar en un mercado en expansión es que hay negocio para todos, ¿no? Ahí es donde todo mundo, nosotros como inmobiliarios, podemos participar de lo que está sucediendo. Hoy, pues vimos el año pasado el área comercial, toda la parte de retail sufrió porque pues, tuvieron que cerrar muchas cadenas. Todavía esta tercera ola probablemente va a traer un tema de posibles cierres si es que se empiezan a limitar los espacios. Y en el tema de oficinas, pues obviamente ahí pues sí hay un tema bastante serio, ¿no? Entonces ahí sí está en un tema de recesión. Afortunadamente el industrial no, el industrial está creciendo. Probablemente este 2021 vaya a ser el año récord de transacciones cerradas en Monterrey. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar esa buena ola que no en todos los mercados hay, ¿no? Hay mucha actividad. Lo empezamos otra vez por diferentes submercados, cuántos metros cuadrados se absorben en cada uno de los submercados que tenemos por ahí, qué disponibilidad, qué tasa de disponibilidad hay, qué tanto se absorbe, cómo creció el inventario, qué tantos metros cuadrados nuevos hay, etcétera. También, obviamente, monitoreamos cuántas transacciones hay. Yo les puedo decir que también, yo creo que casi el 85, 87% de todos los negocios que se hacen en Monterrey para edificios de clase A y clase B, los monitoreamos y estamos viendo de qué sector son. Entonces, pues, necesito saber si es del sector de alimentos y bebidas, juguetes, electrónica, automotriz, logística, electrónica, empaque, electrodomésticos, aeroespacial, etcétera, para saber cómo dirigir mis esfuerzos
de promoción y de búsqueda de posibles clientes en ese sentido, ¿no? En dónde se están ubicando, en qué es su mercado, de qué tamaño. Los desarrolladores nos preguntan, oye, ¿de qué tamaño hago mi edificio? ¿Lo hago de 5,000 metros, de 10,000, de 1,000, de 2,000? Entonces, bueno, para poder asesorar a los clientes también les decimos, oye, bueno, ¿de cuánto dinero traes? Como lo hacemos en cualquier otro sector. ¿Cuál es tu horizonte de inversiones de corto plazo, mediano plazo, de largo plazo? ¿Quieres pesos, quieres dólares, etcétera, ¿no? Entonces, es importante estar monitoreando el mercado de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Afortunadamente la absorción, como les digo, tanto la bruta como la neta, ambas creciendo, afortunadamente es una buena cantidad de metros cuadrados que se están dando. Hay nuevo inventario, que es decir, que se están construyendo nuevos edificios. Eso beneficia a la economía porque hay construcción, se generan empleos, obviamente si vienen nuevos edificios, están creciendo en ese sentido, ¿no? La superficie ocupada y desocupada, creo que también eso es importante, como les decía, si tenemos una absorción neta negativa, pues quiere decir que se están saliendo más de los que entran. Aquí afortunadamente la barrita azul oscuro nos indica que es un mercado sano, que estamos creciendo hacia un tema de que hay más los que se meten que los que se salen, ¿no? Y lo vamos monitorando a lo largo de cada trimestre, lo monitoreamos por submercado, lo monitoreamos por tipo de edificio para que se pueda dar. Obviamente después también tenemos los precios, ¿no? Oye, ¿cómo se están comportando los precios? Porque los precios van cambiando, los precios en el tema industrial no es de que ya pedí una cotización y siempre voy a tener el mismo precio, están acorde a la oferta y la demanda. Entonces, de repente tú puedes hablar con un desarrollador, con un propietario y te dice, bueno, pues como he tenido mucha demanda, hoy el precio está un poco más caro. ¿Por qué? Porque tengo varios que están requiriendo por ese espacio. Eso rara vez sucede. Les digo, ahorita estamos afortunadamente en este boom en el tema industrial. Por primera vez en la historia me toca platicar con desarrolladores en donde tienen lista de espera. O sea, están esperando que terminen su edificio para podérselos rentar y ocupar. Entonces hay una buena demanda. Como ven, los precios varían dependiendo de la ubicación, del submercado en el que se encuentre. Y también lo que hacemos es un análisis de cuál es el valor de la renta en precios ponderados. ¿Qué quiere decir precios ponderados? Normalmente cuando decimos, oye, pues saca el promedio de precio, pues agarro, por poner el ejemplo de Apodaca, pues agarro el 5.3 más el 3.9, lo divido entre 2 y el promedio es más o menos ese. Pero resulta que no, el tema del precio promedio ponderado es el precio que más se repite en el submercado. Entonces, lo que tengo que hacer para orientar bien a mi cliente, si estoy representando al propietario, pues el propietario va a querer rentarlo en el precio más caro. Si estoy representando al inquilino, pues va a querer el precio más barato. Pero si empezamos a manejar de repente el promedio simple, pues resulta que no es el precio que yo voy a encontrar. En cambio, el precio ponderado sí va a pasar, porque a lo mejor de 5 bodegas que voy a preguntar, se va a repetir el mismo precio en 3 de ellos, ¿no? Entonces, insisto, tiene una parte muy técnica estos temas de estadística y de qué hay que hacer en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues no es lo mismo el clase A que el clase B en cuanto a los edificios. Y luego, bueno, tenemos todo el abanico de información, resumimos una hojita en donde podemos ver cada submercado, qué número de propiedades hay que monitoreamos nosotros trimestre a trimestre, el tamaño de ese inventario, el espacio disponible, el precio promedio ponderado, el rango de los precios de salida que tenemos de mínimo y máximo y la tasa de disponibilidad que es diferente en cada uno de estos submercados, ¿no? Otro tema importante, los submercados están determinados no necesariamente por la división política del municipio. Hay veces, aunque estemos hablando de Apodaca, no necesariamente es la zona cercana al aeropuerto, sino es la zona que el corredor de Apodaca abarca, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que toque algunas partes de San Nicolás, algunas partes incluso de Guadalupe, etcétera, ¿no? Hoy Pesquería, pues se vino a adicionar ahora desde el establecimiento de aquí en Monterrey como otro de los submercados nuevos, ¿no? Entonces, sí es importante, todos los brokers institucionales, al igual que nosotros, tenemos la misma distribución, los mismos parámetros y lenguajes para saber de qué submercado estamos hablando, para que la información sea compatible con cada uno de ellos, ¿no? Entonces,
Pues les digo, la idea es tener el mayor número de información ahí en ese sentido. Ahora, bueno, Sergio, pero ¿cómo capto? ¿Qué es lo que hace Colliers? ¿Cómo captan clientes y demás? Y aquí les preparé lo que normalmente utilizamos nosotros una presentación. Es una presentación para un cliente real en cómo hacemos el pitch para convencerlo de yo representar al propietario. Es diferente cuando quiero captar una propiedad a cuando quiero captar a un usuario. Que es el tema de la plática de hoy. Oye, ¿cómo puedo captar una propiedad industrial? Número uno, pues obviamente le digo qué hacemos, porque como ya se lo explicó por ahí Ernesto, no solo hago la parte transaccional, sino que los ayudo en toda la parte estratégica del negocio. Para el tema industrial hay que tener mucha paciencia. Nosotros tenemos clientes que nos lleva 2 o 3 años poderlo cerrar la transacción. Hay mucha inversión previa, hay mucha información que estamos generando, que cuando ya se da la transacción, muy probablemente ya llevamos trabajando con él por lo menos más de 6 meses a un año. Entonces, sí es importante que sepa toda la gama de servicios de asesoría y consultoría que yo tengo, ¿no? Obviamente la presencia, que ya les explicó Ernesto en ese sentido, los servicios, etcétera. Pero luego le digo, bueno, ok, perfecto, yo te quiero representar tu inmueble. Lo primero que tengo que hacer es un análisis de factibilidad. ¿Por qué? Porque desde qué características tiene el inmueble, en qué submercado está. Ya tengo la información de mi área de investigación de mercados, de cómo está ese mercado en donde el cliente está. Y desde ahí, desde ubicarlo, le tengo que explicar por qué el precio que le voy a dar, por qué las características, en qué parámetros va a estar. Muchas veces el cliente me dice, oye, es que la nave es nueva. Híjole, la nave es nueva o el edificio es nuevo, pero por la clasificación y las características, es un edificio clase B, aunque sea nuevo. No les gusta, no les parece, para ellos es un edificio triple A, pero hay que normar los criterios en la clasificación de edificios. Primero ve la factibilidad, porque como le voy a meter mucho tiempo y al igual, como saben, el trabajo de broker es de repente medio injusto, pues sí es un tema medio complicado, perdón, el poderles dar una orientación y el tiempo que le voy a dedicar, y entonces lo que tengo que hacer es orientarlo de manera correcta, porque le voy a invertir tiempo y dinero previo a que pueda cobrar. Y luego diseño las estrategias, ¿no? O sea, esa propiedad, ¿cómo la voy a promover? ¿Es para una empresa nacional? ¿Es para una empresa internacional? ¿Cabe un camioncito para entrega de paquetería o cabe un full load trailer de 53 pies para un tema de almacenamiento? ¿Tiene restricciones en la vialidad para circular las 24 horas, los 7 días de la semana? Tengo que armar una estrategia sobre el inmueble en ese sentido, ¿no? Y luego tengo que tener información de mercado, y ahí es donde de repente es complicado, porque es una inversión fuerte la que hacemos nosotros en temas de inversión de investigación de mercados, porque la tengo que tener actualizada, veraz, confiable. Nosotros tenemos, insisto, todo un equipo que nos está constantemente monitoreando de manera electrónica qué está sucediendo, cómo se está comportando el mercado, qué es lo que el cliente está demandando para poder informar a mi cliente. Tengo que también poner herramientas para poder promover y canales de promoción, de acuerdo al perfil de cada inmueble. Si yo tengo un inmueble que tiene grúas viajeras, pues me tengo que concentrar mucho en el tema de las empresas metalmecánicas, y entonces pues, necesito saber cómo está esa industria, qué está pasando, si está creciendo o no está creciendo, etcétera, ¿no? Si tiene cimentaciones especiales, si tiene un piso o recubrimiento especial, si tiene una cimentación especial. Necesito saber cuáles son las mejores herramientas para promover ese inmueble. O no, es un centro de distribución. Ah, perfecto. Entonces las herramientas son diferentes de promoción dependiendo de para qué está el inmueble. Y luego, obviamente, también tenemos bases de datos. Es muy importante porque en lugar de estar enviando escopetazos a la industria en general, como les decía, pues si yo ya tengo un edificio que está diseñado para centro de distribución, tengo que tener una base de datos, quiénes son los usuarios, hacia dónde voy a ir para promocionar el tema de un centro de distribución, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Esta parte es la que de repente a nosotros los inmobiliarios nos cuesta un poquito, ¿no? Que es el proceso de comercialización. Como con quien interactuamos normalmente son un poquito más
perdonando al buen Ernesto, pero son ingenieros de proceso, ingenieros de manufactura, o son financieros, etcétera. Ellos están acostumbrados al tema de los procesos. Entonces, el plan que le dije que iba a ejecutar, lo tengo que monitorear, le tengo que entregar reportes, tiene que ver el avance, es muy estructurado. Y si yo ya le dije que vamos a hacer tal o cual proceso de promoción del inmueble, necesito estarle informando qué está sucediendo en ese proceso, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues apoyo y consultoría, porque, oye, necesito temas de mano de obra, pues ok, déjame te consigo información de mano de obra en ese sentido, temas de asesoría, analizar cualitativa y cuantitativamente estas propuestas y, bueno, pues darle el seguimiento a la cotización. Entonces, esta es la estrategia, tengo que presentarle cuál es la estrategia para representar a ese propietario, en qué va a consistir, porque comercializar un edificio industrial toma un poco más de tiempo que lo que puede tocar probablemente un local comercial, no sé, un tema de oficinas. Bueno, el industrial toma normalmente más tiempo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es, primero pido información porque traigo un proyecto en mi industria, y luego me lo tienen que aprobar, y luego tiene que estar dentro del presupuesto, y entonces después puedo ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, pues toma tiempo ese proceso dentro de la industria para tomar decisión, incluso para poner un tema de centro de distribución, toma tiempo, hay recursos que se van a ver involucrados y dependen mucho de cómo se ven las ventas para los próximos 5 años, cómo está el crecimiento, qué nos dicen nuestros clientes y demás. Entonces, tengo que hacer esa estrategia clara para poderlo hacer. ¿Qué hacemos nosotros para promover? Pues obviamente lo que ustedes probablemente ya conocen muy bien, es un tema de marketing digital, hay todo un tema ahorita por la pandemia, en donde el tema digital toma una preponderancia. Entonces, imagínense, no solo es especializado, sino que tengo que dirigir ese marketing digital a el escucha o al lector que me interesa llegar ahí. Entonces, pues uno de estos temas es el tema del marketing digital. Lo otro es la exposición digital. Obviamente, pues al igual que todos los inmobiliarios, participamos en los diferentes portales, tenemos nuestra página web, vamos generando big data de información de qué es lo que el mercado está solicitando para a través de esos canales hacer esa exposición. Obviamente, pues hay que poner rótulos y evaluamos si realmente vale la pena poner un rótulo, porque de repente están dentro de un parque industrial, el cual el acceso está restringido o la propiedad está muy escondida, en donde, pues, ¿para qué ponemos rótulo? Va a ser un gasto inútil. Entonces, hay veces no ponemos rótulo, pero sí tratamos de ver que efectivamente esté bien ubicado. Obviamente que ya estamos hablando de rótulos de gran formato, o sea, ya cuestan, ya necesitamos un permiso, hay que dar de alta a nuestro instalador en el Seguro Social. Bueno, él a sus trabajadores en el Seguro Social tiene que llevar medidas de seguridad, y ahora pues hasta con el tema de la ley del outsourcing, pues hasta que esté verificado, registrado, etcétera, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque para accesar a un edificio industrial hay que cumplir con todos los protocolos de seguridad y de cumplimiento legal en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta nuestro proveedor de instalación de rótulos, pues tiene que estar en cierta forma certificado, ¿no? Luego generamos también materiales de alto impacto, hemos hecho tours virtuales 360, porque pues, en el tema industrial es muy importante el conocer el edificio, porque son varios los involucrados en ese tema. Tenemos videodrón también, son propiedades muy grandes y necesitamos volar para saber qué es lo que hay alrededor. Eso ha democratizado mucho que nosotros los inmobiliarios nos posicionamos. Cuando yo arranqué en este negocio, tenías que contratar un helicóptero que te costaba una buena cantidad de dinero, tomar fotografías con una cámara de las que todavía tenían rollo, y luego resulta que llegabas a revelarlas y las fotos estaban mal, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos los videodrones, es mucho más económico, es mucho más fácil. Capacítense como inmobiliarios, cada uno de ustedes como brokers, en manejar el dron. Yo estoy en ese proceso, ya me compré un dron. Cómprese un dron chiquito de 700, 800 pesos, porque lo más seguro es que lo van a estrellar. Entonces, ya cuando vayan agarrando práctica, sí, les va a ayudar mucho, porque les va a dar una perspectiva del tema del negocio, independientemente del sector en el que están, ¿no? Y luego tenemos visitas guiadas en tiempo real,
para poder darles los tours a los clientes. Los clientes internacionales que manejamos nosotros a veces es difícil que viajen ahorita pues, por temas de restricciones, pero también por temas de tiempo y de agendas o porque están en diferentes ciudades. Nosotros tenemos diferentes clientes a nivel corporativo. Obviamente le tengo que decir a mi cliente el perfil de cliente al que le estoy atendiendo para que vea que sí entiendo su negocio, que sí sé hacia dónde va y que tengo la experiencia con ese tema, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué le voy a ofrecer yo? ¿Cuál es mi calidad? ¿Qué es lo que me distingue en relación a mi competencia? Pues tengo que hacérselo saber. Y obviamente, bueno, pues ¿cuál es el tema? Nosotros como Cole somos una empresa pública, tenemos que cumplir con todos los estándares legales de auditoría, pero sobre todo de ética en ese sentido, ¿no? Entonces, pues vamos cambiando en ese tema, tenemos nuestros temas de valores, en el caso de los valores no es un cuadrito en el pasillo de nuestra oficina, sino realmente los llevamos y los vivimos en cada momento, ¿no? Entonces, básicamente es un poquito la presentación que nosotros, como hacemos el pitch para conseguir a los clientes con los propietarios, le decimos por qué, cómo, qué vamos a hacer, le explico los honorarios que tiene que pagar en ese sentido, porque luego de repente, particularmente en el tema industrial, si no lo dices, no te lo van a pagar. Entonces, mejor decirlo y curiosamente, si sí lo dices, si sí se lo presentas y lo justificas, los clientes los pagan. Entonces le decimos al cliente, ¿sabes qué? Necesitas remodelar porque tu edificio, tu bodega está muy dañada. Hay que cambiarle esto, esto y esto. Y tiene que invertir. Entonces, hacemos también un poquito ese tema, ¿no? Ya para finalizar, y creo que esta parte es importante porque muy probablemente por ahí, de repente estas pláticas son para darles un panorama a cómo está este tema industrial. Nosotros tenemos 3 formas de comunicación en los que podemos interactuar. Yo tengo un grupo en particular con todos si eres dueño o director general de una empresa, suscríbanse a mi red de contacto, mándenme un correíto, ahorita les paso mis datos, en donde pues, nos hablamos de director a director en temas de planeación de la oficina, en temas de qué hay que hacer, qué está pasando en la industria. Nadie sabemos todo, ya pasó la época de los todólogos en ese sentido, entonces creo que es importante de repente intercambiar ideas con otros propietarios de oficinas o con otros directores generales de oficinas para hablar temas de estrategia, no necesariamente de propiedades o transacciones, etcétera. También tenemos un broker network. Ahí algo de lo que como empresa pública, y lo escuchan ahora de manera muy frecuente también en el AMPI, nuestro principal problema cuando no podemos trabajar con un broker es porque el broker no está certificado, porque el broker no tiene su documentación en regla, porque no cumple con el tema de la ley antilavado y el armado de los expedientes. Y muchas veces no es porque no queramos trabajar con el broker, sino porque no pasa nuestro tema de cumplimiento de la ley, desde el tema fiscal, legal, ética, acuerdos de confidencialidad, etcétera, y las implicaciones que eso trae, ¿no? Entonces, pues el tema industrial, al igual que nosotros, insisto, por ser empresa pública, pues nos ponen también ciertas restricciones y ciertas auditorías en ese tema. Cuando tenemos ya una vez aprobado a una oficina, prácticamente el flujo de negocio empieza a ir hacia ambos lados, ¿no? Les puedo asegurar que podemos hacer una buena cantidad de referidos en ese aspecto. Muchos de los deals que hacemos nosotros lo hacemos con brokers de AMPI, porque precisamente nos piden ayuda para manejar este tipo de proyectos, y son transacciones importantes, son transacciones grandes en ese sentido, ¿no? Entonces, pues tenemos una red de brokers autorizados y aparte les estamos nosotros enviando a estos brokers las noticias más relevantes del sector. Como vieron ahorita, el tema de información es muy importante para poder asesorar a nuestros clientes. Bueno, nosotros generamos un canal de comunicación en donde todo el mundo leemos el periódico, las noticias, pero imagínense recibir todas las noticias condensadas en un WhatsApp o en un correo para poder informar qué está pasando a los clientes, ¿no? Entonces, yo todas las mañanas lo recibo y sé qué está pasando con las fibras en el tema industrial, en el tema de centros de distribución, en temas de retail, en temas de oficinas, en legislación, etcétera, pero todo enfocado en real estate. Entonces, imagínense que tengo un periódico o una página exclusivamente para temas de real estate. Entonces,
suscríbanse a ese Broker Network. Y la otra también, como les decía, lo que estamos tratando de hacer y junto con AMPI y Colliers, lo que queremos hacer es un equipo para el tema de generar referidos y prospectos. La razón de las certificaciones son muy importantes para el sector industrial. El tema de que tu broker esté certificado es muy importante. El tema que cumpla con el tema legal es muy importante. Nosotros le dijimos adiós al coyotaje hace más de 15 años, y hoy todos nuestros proyectos tienen un contrato de prestación de servicios. Todos nuestros acuerdos de brokeraje no son de palabra, son por escrito bajo un contrato, porque tenemos que cumplir esa parte de la legislación, ¿no? Entonces, sí es importante el poder tener su información, que estén al día, que estén certificados, porque eso les va a permitir acceder a un grupo mayor. Como nosotros vemos mucho tema para las empresas de la bolsa, que igual también son auditadas, pues es importante el que podamos, pues igual poder nosotros participar en ese tema, ¿no? Entonces, les dejo por ahí mis datos de contacto, para que nos localicen por ahí Ernesto. Ernesto está enfocado al tema de evaluación, y el tema de evaluación, créanme que amerita una plática en particular. Tengo muy buenos evaluadores dentro de AMPI, pero bueno, tienen por ahí mis datos de contacto. Alguno que se quiera suscribir a cualquiera de los diferentes medios de comunicación que tenemos, mándenme un correíto, les mandamos el formato para empezar el proceso, y créanme que creo que vamos a poder hacer una buena cantidad de negocios en el tema del sector industrial, que ahorita dentro de todas las diferentes áreas de bienes raíces es la que está en boom, está en auge, todo el mundo quiere participar, etcétera. Entonces, pues, bienvenidos a ese tema. Listo, pues les agradezco su tiempo para este tema. Licenciada Alma, adelante. Perfecto, muy interesante. Pues tenemos varias preguntas que, como te comentaba en el chat, ya las hemos ido vaciando. Una de ellas es, bueno, ya creo que la contestaste, pero de todos modos te la voy a decir. Es Sergio, después de la capacitación, ¿qué medio de promoción recomiendas? De la captación, perdón. ¿Qué medio de promoción recomiendas para el sector industrial y cuáles usan ustedes? Sí, mira, primero hay que ubicar, como mencionaba, qué tipo de edificio es para saber cuál es el más adecuado. Obviamente, pues hay que ponerlo, yo le llamo los de cajón, ¿no? Pues hay que tenerlo obviamente en las redes sociales, etcétera, porque en Google pues es el primer contacto que por ahí lo hace cualquier usuario en ese sentido. Por ejemplo, fíjense que normalmente no identificamos muy bien quién va a ser nuestro contacto. A quien lo ponen a hacer, el primero que empieza es el que tiene la necesidad dentro de la industria, el que busca las propiedades. Pero quien toma la decisión es otro, o es el de finanzas, o es el de planeación, o es el director general, o es el de procesos, pero muy rara vez quien busca la información es quien va a ser el tomador de decisiones, ¿no? Entonces, los portales es muy importante, sus propias páginas web, es importante que generen tráfico a sus páginas web para que las promuevan, pero la mejor definitivamente es el tema de network, porque ahora sí, nosotros aquí en Colliers tenemos, perdonad un poquito la expresión, pero tenemos siempre el problema de que hay que encontrarle el sombrero al cabezón. Entonces, hay veces alguien tiene el edificio, pero no tiene cliente, y a veces alguien tiene cliente, pero no tenemos el edificio. Lo mejor es el networking y acudimos a las bases de datos de información. A medida que podemos tener información, nosotros nos metimos un buen de tiempo en el área de investigación de mercados para recopilar toda la información de todos los edificios disponibles. Entonces, si alguno de ustedes quiere promover con nosotros alguna propiedad, envíenos sus listings, porque ya los meto yo en mi base de datos y de manera electrónica, yo le digo, dame edificios entre 1,000 metros a 2,000 metros. Y ahí me aparecen, y aparece el dato de quién es el broker, quién está en el contacto, etcétera. Y obviamente el otro es el tema de redes sociales, ¿no? Creo que por ahí es el tema de promoción el día de hoy. Insisto, los de cajón, pues hay que poner rótulo, pero evalúen cuándo sí conviene poner rótulo, cuánto no. ¿De qué tamaño pongo el rótulo? También es importante. Hay veces nosotros ya pasamos por cometer el error que de repente poníamos el anuncio estándar, pues sí, nomás que está ubicado sobre la avenida Miguel Alemán y a la velocidad a la que vas no se ve el anuncio, ¿no? Y de repente pues ya entendimos que teníamos que poner un anuncio más espectacular, ¿no? Entonces, creo que esa contesta esa pregunta.
Hay otra pregunta, Sergio, dice, muchas de nuestra oferta son pequeñas bodegas fuera del parque industrial. ¿Cuál es tu recomendación en los aspectos de uso de suelo en la parte de bodegas? Fíjate que en el tema de bodegas ahorita estamos teniendo una muy buena demanda. Cuando un cliente incluso ahora me pregunta por temas de inversión, porque o sea, hay inversionistas de todo tipo, oye, pues no todos son los grandes desarrolladores ni los grandes parques industriales. Entonces, el tema de las bodegas, por eso les mencionaba, el tema es de 500 metros hasta 2000, curiosamente son las más demandadas, porque todo el mundo piensa en el grandotote y todo el mundo piensa en el gran cliente internacional, etcétera. Pero nos hace falta mucho producto de las bodegas más pequeñas. Esas tienen más velocidad de colocación, entonces sí hay que ubicarlas muy bien y hay que encontrarles otra vez la vocación. El error más común que cometen es que el tráiler no cabe. Es chistoso, pero lo diseñan mal. O el tráiler, la pendiente en la que baja el tráiler, la parte de la caja empieza a golpear la pared hasta que la rompe. Entonces, de repente son recomendaciones que es lo que más encontramos en ese tipo de bodegas, pero son muy necesarias porque necesitamos, sí necesito la ancla, sí le quiero rentar a Kia y le quiero rentar a General Motors y bla, 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 lo cual es muy complejo, pero luego viene el proveedor y luego viene el proveedor del proveedor que también necesita. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros también es ubicar esos tres niveles de tipos de bodegas porque tenemos clientes para todos. Hay clientes que no van a, tenemos muchos clientes que incluso no califican para rentar aún dentro de un parque industrial, porque sí tienen ciertos requisitos, los parques industriales para saber qué tipo de cliente atienden. Y como ahorita mencionan, ¿no? Hay clientes para todo. Y el que es más común, el que hay más movilidad, es el que, curiosamente, les digo, entre 500 metros a 2000 metros cuadrados, es el que tiene mayor demanda, resuelve más rápido, regularmente el que decide es el dueño, entonces pues hay que enfocarse mucho en ese nicho de mercado, ¿no? Acérquense mucho a las cámaras empresariales también, ahí hay buen networking, a Caintra, a Canaco, que atiende ese tipo de clientes, hay que pagar la membresía, pero vale la pena en temas de inversión, porque ahí ese es el perfil de clientes, es el proveedor del proveedor, es el que me interesa atacar y es el que, al que trato de llegar. Es correcto. Bueno, yo quería preguntarte algunos permisos especiales que deban tener este tipo de inmuebles. Sí, mira, hay varios. Número uno, les digo, chequen muy bien, que es el que nos damos de repente. Acuérdense que la ciudad va evolucionando y lo que antes funcionaba, después ya no. Y es el tema del tránsito del tráiler. Ya hay restricciones en la vialidad por temas de ese factor. No por todas las vialidades pueden circular los tráilers y no a todas horas. Acérquense a los municipios y ahí les van a decir las horas y las zonas restringidas, porque el uso de suelo lo puede tener. Les voy a poner el caso práctico, ¿no? No sé, Avenida Ruiz Cortines o la zona de Guerrero. Pues hay naves industriales y hay bodegas, pues ya están y el uso de suelo sigue siendo el mismo, pero ya empiezan a tener restricciones de circulación. Entonces, ese número uno, obviamente el uso de suelo, obvio, y del uso de suelo también abusado, porque hay para almacén, hay veces restricciones para el uso de materiales peligrosos, y de repente materiales peligrosos suena muy riesgoso, pero pueden ser latas de pintura, porque pues, venden latas de pintura, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Temas de manufactura, hay tres tipos, hay industria ligera, mediana y pesada. También los usos de suelos lo señalan, porque no todas las bodegas son para todo tipo de uso. Pues también aplica esa legislación. Temas de ruido, ya nos pasó, nosotros cerramos un negocio con Pepsi, y yo decía, pues la Pepsi, ¿cuál es el problema? Pero se me olvidó que ellos operan en la madrugada, porque las rutas de entrega salen en la mañana. El ruido que genera estar poniendo los envases en los camiones repartidores es brutal y los vecinos se quejaron porque los decibeles de ruido excedían el parámetro permitido de la zona. Entonces tengan cuidado también con ese tema. Esos son básicamente los que están. Abusado, clásico, es muy importante. Temas ambientales. Hay que cumplir regulaciones ambientales. Si es una bodeguita de 500 metros, o sea, de 10,000, hay que checar el tema de las regulaciones ambientales. Hoy la autoridad cada vez está haciendo, y qué bueno,
por tema de controlar las contaminaciones de todo tipo, agua, aire, tierra, etcétera, más fuerte en la legislación ambiental. Entonces, también hay que ver esos temas de autorización ambiental en ese sentido. Entonces, más o menos son las que aplican para tema industrial de manera regular. Hay otras especializadas, ahí habría que verlas caso por caso. Hay temas agrarios, si son terrenos, hay temas de notarías también involucradas ahí, los famosos avalúos referenciados, también en tema industrial tienen ciertos bemoles, etcétera, pero pues esos ya serían caso por caso, pero en general los primeros que le mencioné son los más importantes, ¿no? Excelente. Bueno, pues yo creo que son las preguntas que yo tengo ahorita aquí a la mano. Si surgen algunas, bueno, pues por supuesto que te las vamos a hacer llegar, Sergio. Y me interesa que, bueno, el licenciado Daniel Chávarri, si gusta intervenir, porque siempre nos trae preguntas muy interesantes. Adelante, Daniel. Más que preguntas, digo, ya las preguntas ya las hicieron aquí, pero pues yo podría concluir básicamente con 2 puntos que me parecen sumamente interesantes. Uno, el tema industrial, por todo lo que comentan, pues conlleva una especialización, híjole, bien fina, como para entretenerse un buen rato. Por lo que veo hay que saber de temas de bienes raíces, estudios de mercado, tendencias, temas financieros, temas económicos, y por si fuera poco hay que agregarle una dosis ahí de paciencia, de conocimiento de redes sociales y de networking. Entonces, híjole, bien especializado, bien interesante ese tema. Y mi segunda conclusión, aquí lo bueno de todo, me alegra muchísimo, arquitecto Sergio, escuchar que en el sector industrial estamos en un mercado en expansión, porque ahorita lo que necesitamos son buenas noticias. Hay sectores a los que no les está yendo tan bien, pero el sector industrial todavía tiene, como bien mencionaste, es un año récord y todavía tiene un buen para seguir creciendo. Entonces, ahí hay una buena noticia que vale la pena resaltar. Muchísimas gracias por toda esta información. Sí, mira, efectivamente, creo que el tema industrial ahí está importante. Mira, buena pregunta esta de Pedro Vallejo aquí en el chat. ¿Nos le cobramos al propietario o al usuario por los análisis antes de las transacciones? Yo algo que les he dicho a mis brokers es, como le hacen los médicos, toda asesoría, causa honorarios, te espero en mi oficina y ahí con mucho gusto platicamos. Fíjate que le cobramos a ambos. Le cobramos al propietario primero para hacerle el análisis de la propiedad, para decirle, puede ser que me contrate o no la comercialización, pero eso ya tiene un trabajo y un costo, sí lo cobramos porque es tiempo y horas hombre que le tenemos que dedicar a ese tema. Afortunadamente, otra vez, el tema industrial está un poquito más institucionalizado, es un poquito más racional en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mientras lo planteemos en nuestra propuesta de que esa parte tiene un costo mínimo o lo que sea, pero tiene un costo porque hay un trabajo implícito que no tiene nada que ver con la transacción. Y en el caso del usuario, también los estudios preliminares para seleccionar, por ejemplo, si vamos por una empresa extranjera, imagínate que pues está en Chicago y tengo que gastar en viajes, juntas, reuniones, etcétera. Hay una etapa de preproyecto o de estrategia en donde lo que hacemos es, pues ahí hay un costo de honorarios por ese servicio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sí tenemos que cobrar esas partes. Ahí hay que evaluarlas muy bien, cuánto tiempo es que le vamos a definir para poder, pues cobrarles esa parte, ¿no? En muchos de los casos, dependiendo de la transacción, pues bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una buena cantidad de cuentas corporativas. Ese es un punto también importante. Traten de tener todo por escrito. Eso en cualquier tipo de negocio, etcétera. Y escrito no es un correo, etcétera. No, créanme, les va a ayudar mucho el tema de los contratos. Nosotros invertimos mucho tema en el tema de los contratos, porque eso permite saber la seriedad de los clientes. Y es un contratito muy sencillo. Pero si alguien no se puede comprometer en un contrato cuando todo es dicha y felicidad, después cuando haya problemas, ahí es donde salen a relucir pues esta falta de datos, ¿no? Entonces, muchas de estas cuentas que son corporativas, nosotros tenemos ahí marcado ya un porcentaje en ese estudio preliminar, porque te digo, nos piden datos de, oye, ¿cómo está la mano de obra? Oye, ¿qué trámites tengo que hacer para la conexión de servicios de infraestructura, agua, drenaje, gas, etcétera?
y aprovechamos nuestra red de contactos para ese tipo de cosas de temas industriales, pero pues eso también tuvo un costo porque pues, tuve que invitar a comer eventualmente al de la CFE o al ingeniero de tal especialidad y demás. Entonces traten de sí, en la medida de lo posible, insisto, a menos que el trato sea muy bueno. Por ejemplo, hay algunos clientes que nosotros les decimos, oye, yo te puedo dar esa información de manera estratégica, pero entonces ya cambio de la parte transaccional, ahorita lo presentaba Ernesto, tenemos una unidad de negocios que se llama soluciones corporativas. Si tú me das tu cuenta y que todo lo que tú vas a hacer por el próximo año o por los próximos, tenemos contratos hasta de 5 años, todo lo que tenga que ver con bienes raíces, o si tú me compras el paquete de más servicios, te hago evaluaciones, te hago estudios de mercado, te hago la parte transaccional, pues ahí sí puedo ceder e incluirles, no es gratis, insisto, al final del día sí se lo estoy cobrando, pero va dentro del paquete, pues sí le puedo hacer un paquete ahí de descuentos en ese sentido para el tema de la información, ¿no? Pero creo que creo que es buena pregunta en ese sentido, ¿no? Pues no sé si tengamos alguna otra pregunta por ahí. Bueno, no, Sergio, la otra pregunta es que si puedes compartir la presentación, si la vamos a tener aquí en el AMPI a través de Ernesto. La parte del mercado, sí, no tenemos ningún problema, incluso por eso les digo, nada más les voy a pedir que quien quiera lo que vimos el día de hoy, igual por protocolo lo tenemos ahora por el tema de uso de información confidencial, es otra de las leyes que también tenemos que cumplir. Mándenme un correíto, les mandamos el formatito, llenan los datos y les hacemos llegar ese tema. Yo lo que les recomiendo es que se suscriban a ese plan que tenemos nosotros, porque van a recibir mucha información de lo que está sucediendo en el mercado de manera general. Hay secciones que son gratis, en que no hay que pagar, porque lo hacemos para clientes, amigos y demás en temas de promoción. Hay temas que sí son de pago. El estudio que vieron ahorita, ese es el completo, en donde sí viene detalle, pero tenemos overviews condensados que son públicos. Esos están en la página de Colliers, en la página web. Ahí hay mucha información, créanme, métanse a colliers.com, seleccionen Monterrey y hay temas particulares de Monterrey, en donde generamos información porque los clientes nos están, insisto, solicitando mucha desinformación de cada uno de los rubros, no nomás del tema industrial, sino también comercial, oficinas, etcétera. Por ahí vienen los estudios de mercado, no solo de Monterrey, vienen de las diferentes ciudades y demás. Como les digo, pero bueno, sí hay forma de ir teniendo este tipo de información. Suscríbanse, por favor, también ahí denle que sean amigos míos ahí en LinkedIn, porque yo publico también ahí una buena cantidad de información del sector inmobiliario, en temas insisto, de tendencias, de cierres, de propiedades, etcétera, en donde podemos colaborar por ahí. Excelente. Sergio, ¿cuál es el correo donde puede escribirte la gente que te escucha? Mi correo es sergio.resendes@colliers.com. Quédense los. Muy bien. Resendes es con Z. Es correcto. Se los pongo por ahí en la pantalla. Ahí están los datos de contacto. Ahí está mi teléfono, mi correo, el de Ernesto, etcétera. Es Resendes con S la primera y Z al final. Resendes con E, porque hay Resendis. El mío es con E, Resendes. @colliers, que es con .com. Y ahí con mucho gusto. Y los espero en el Foro Inmobiliario. Y en el Foro Inmobiliario, gracias por la invitación. Ahí les platicaremos ahora sobre el tema de oficinas, que ese, como les digo, sí está de miedo, vale la pena. Vamos a presentar así los datos que vimos ahorita en industrial, pero ahora de oficinas, que bueno, ahí hay otro nicho de oportunidad ahí también para nosotros como inmobiliarios en temas de ser muy, pero muy creativos. Muchos de nuestros clientes normalmente se diversifican y tienen locales comerciales, tienen oficinas y tienen industrial. Ahorita en oficinas vamos a tener que ser muy creativos para ayudarles a los clientes, ¿no?